Bienvenidos de nuevo a su rincón en YouTube para desentrañar los misterios y las crónicas que a menudo quedan ocultas en las sombras de la historia. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un relato que, aunque parezca lejano, resuena con una fuerza particular. Vamos a hablar de un evento que a primera vista pudo haber sido un simple accidente, pero que, como suele ocurrir, esconde capas y capas de complejidad, de decisiones, de consecuencias y sí, de cicatrices que no siempre son visibles. Vamos a hablar del llamado accidente de Can las cicatrices que no contó. Si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras inmersiones en lo fascinante. ¿Qué es este accidente de Can las cicatrices que no contó? Imaginen un lugar, una época, donde las cosas no son lo que parecen. Un momento en el que la vida de muchas personas se vio alterada de forma drástica, no por una guerra declarada o un desastre natural monumental, sino por una serie de circunstancias que se entrelazaron de una manera inesperada y trágica. El término accidente puede ser engañoso, ¿verdad? Porque a menudo, lo que llamamos accidente es el resultado de una cadena de eventos, de negligencias, de ambiciones o de simplemente mala suerte. Y en este caso, la historia va mucho más allá de un simple percance. Vamos a transportarnos ahí. Aquí quiero que pongan mucha atención, porque los detalles son cruciales. Se trataba de... La promesa era grande, el futuro parecía brillante con la expectativa de, pero como solemos descubrir, la edificación más sólida puede tener cimientos frágiles si no se construyen con la debida atención. El corazón de este relato gira en torno a... Piensen en la sorpresa, el caos, el miedo que debió generar un evento así. Pero lo que hace que este accidente sea tan particular, y por eso lo llamamos las cicatrices que no contó, es lo que vino después. Las historias que se filtraron, las preguntas que quedaron en el aire, las vidas que se truncaron y, sobre todo, las verdades que tardaron en salir a la luz, o que quizás nunca lo hicieron por completo. Imaginen a las familias, los amigos, las personas que esperaban noticias, que buscaban explicaciones. La versión oficial, como suele ser el caso en estos eventos, hablaba de... Y hasta ahí todo parece encajar en la definición de accidente. Pero los testigos, los que estuvieron allí, los que vivieron la pesadilla, empezaron a susurrar otra cosa. Empezaron a hablar de... Aquí es donde la intriga se vuelve palpable. ¿Quiénes eran las personas detrás de este proyecto? ¿Qué intereses estaban en juego? ¿Había una presión por entregar resultados rápidos, sacrificando la seguridad? Las historias cuentan de... Cada uno de estos detalles, cada uno de estos testimonios, iba tejiendo un tapiz de dudas alrededor de la palabra accidente. Y hablemos de las cicatrices. No solo las físicas, que sin duda fueron devastadoras para quienes sufrieron heridas o perdieron a sus seres queridos. Hablamos de las cicatrices emocionales, las del alma, las que quedan grabadas en la memoria de una comunidad. La pérdida de confianza, el sentimiento de impotencia, la búsqueda de justicia que en muchos casos se convirtió en una lucha solitaria y desgastante. El trauma de revivir el momento, de convivir con la incertidumbre, de saber que quizás, solo quizás, algo más se podría haber hecho para evitar la tragedia. El verdadero drama de este accidente de Can las cicatrices que no contó reside en la dicotomía entre la narrativa oficial y la realidad que vivieron muchos. ¿Fue realmente un acto fortuito, o hubo una mano humana, una decisión imprudente, que desencadenó la catástrofe? La respuesta no siempre es simple y las pruebas, a menudo, son difíciles de encontrar o de interpretar. Sin embargo, la persistencia de ciertas historias, la incomodidad que generó el evento en su momento, y las preguntas que quedaron sin respuesta, nos dicen mucho sobre la naturaleza humana y la responsabilidad. Pensemos en la responsabilidad. ¿Quién es responsable cuando un accidente de esta magnitud ocurre? ¿El que tomó la decisión final? ¿El que ejecutó la orden? ¿El que no vio o no quiso ver las señales de advertencia? El accidente de Can las cicatrices que no contó nos obliga a reflexionar sobre estos dilemas éticos y morales. Nos muestra cómo a veces la búsqueda de progreso o beneficio puede cegarnos ante los riesgos más evidentes, y cómo las consecuencias pueden ser mucho más profundas y duraderas de lo que imaginamos. Los detalles que rodean a este evento son variados y a menudo contradictorios, lo cual añade una capa de complejidad fascinante. Algunos hablan de... Otros insisten en que la causa raíz fue la... Y es esta mezcla de factores, esta ambigüedad, lo que hace que la historia sea tan cautivadora y a la vez tan desoladora. Tras el evento inicial,
la comunidad se vio envuelta en un torbellino de emociones y consecuencias. Las familias de las víctimas sufrieron un dolor inimaginable, enfrentando no solo la pérdida de sus seres queridos, sino también la incertidumbre sobre el futuro y la falta de respuestas claras. Los heridos debieron lidiar con recuperaciones largas y dolorosas, a menudo marcadas por secuelas físicas y psicológicas que los acompañarían el resto de sus vidas. La economía local, que había puesto tantas esperanzas en el proyecto, se vio severamente afectada, con la paralización de actividades, la pérdida de empleos y la desconfianza generalizada. La narrativa oficial, inicialmente centrada en la inevitabilidad del accidente, comenzó a ser cuestionada por los testimonios de aquellos que habían estado cerca del suceso. Se rumoreaba que existían informes internos que advertían sobre ciertos riesgos, informes que habrían sido desestimados o encubiertos. Se hablaba de la presión ejercida por los inversores o por las autoridades para que el proyecto avanzara a toda costa, sin dar el tiempo necesario para una evaluación exhaustiva de la seguridad. Los trabajadores, aquellos que habían estado en la primera línea, a menudo eran los que más sabían, pero su voz, en muchos casos, era silenciada por miedo a represalias o por la aparente superioridad de las versiones oficiales. El proceso de investigación, si es que se llevó a cabo con la diligencia debida, fue a menudo largo y opaco. Las conclusiones, cuando finalmente se hicieron públicas, parecían dar carpetazo a la cuestión, declarando el accidente como una lamentable fatalidad. Sin embargo, para muchos, estas conclusiones no hacían justicia a la complejidad de los hechos ni al sufrimiento de los afectados. La sensación de impunidad, la percepción de que los responsables, si lo sabía, no enfrentaron las consecuencias adecuadas, se convirtió en una herida abierta para la comunidad. Las cicatrices invisibles son, quizás, las más difíciles de sanar. Hablamos de la erosión de la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el bienestar público. Hablamos del miedo a que algo similar pueda ocurrir de nuevo, ante la falta de garantías o la aparente repetición de patrones de negligencia. Hablamos del trauma colectivo, de la memoria de un evento que marcó a una generación, un evento que se recuerda con una mezcla de tristeza, rabia e impotencia. La historia del accidente de Cannes, las cicatrices que no contó, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia en la gestión de proyectos de gran envergadura y en la investigación de sucesos trágicos. Nos recuerda que la búsqueda de progreso no puede ser a expensas de la seguridad humana, y que la rendición de cuentas es fundamental para reconstruir la confianza y para honrar la memoria de quienes sufrieron. Además de los aspectos técnicos y de gestión, el incidente puso de manifiesto las disparidades sociales y económicas. A menudo las comunidades más vulnerables o con menos recursos son las que soportan el mayor peso de las consecuencias de estos eventos, enfrentando mayores dificultades para acceder a la justicia o para obtener la compensación que merecen. La historia de este accidente es, en muchos sentidos, un reflejo de cómo las decisiones tomadas en las altas esferas pueden tener un impacto desproporcionado en la vida de las personas comunes. La difusión de información y la libertad de prensa jugaron un papel crucial en la lucha por la verdad. Los medios de comunicación independientes, los periodistas de investigación y los activistas de derechos humanos, a menudo, fueron los encargados de dar voz a los que no la tenían, de sacar a la luz detalles que las autoridades preferirían mantener ocultos. El acceso a la información, la posibilidad de debatir y cuestionar las versiones oficiales, son herramientas vitales para prevenir futuras tragedias y para garantizar que la justicia prevalezca. El legado de este accidente no se limita a los aspectos negativos. En muchas ocasiones, eventos tan traumáticos actúan como catalizadores de cambio. La experiencia vivida puede llevar a una mayor concienciación sobre la importancia de la seguridad, a la implementación de normativas más estrictas y a una mayor participación ciudadana en la supervisión de proyectos y en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. Las cicatrices, aunque dolorosas, pueden ser un recordatorio de lo que no debe volver a suceder y una fuerza impulsora para construir un futuro más seguro y justo. Lo más importante y quizás lo más difícil de aceptar, es que las cicatrices que no se cuentan son, a menudo, las más profundas. No son las que vemos en la piel, sino las que se alojan en el corazón, en la mente, en la memoria colectiva. Son la desconfianza hacia las instituciones, la sensación de que nuestras voces no importan, el dolor de la pérdida que no se puede explicar completamente. El accidente de Cannes, las cicatrices no contó, nos recuerda la importancia de la transparencia, de la rendición de cuentas y sobre todo, de escuchar las historias de aquellos que han vivido en carne propia las consecuencias de las decisiones de otros.
Hemos visto cómo un evento etiquetado como accidente puede esconder una compleja red de factores humanos, técnicos y, a menudo, de intenciones no declaradas. Hemos explorado la diferencia entre la versión oficial y los testimonios de quienes vivieron la realidad, y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las cicatrices, esas marcas invisibles pero profundas que deja la tragedia. El accidente de Cannes, las cicatrices que no contó, es, en esencia, un recordatorio de que detrás de cada gran evento hay historias humanas, decisiones y, sí, consecuencias que resuenan mucho más allá del momento en que ocurrieron. Es una historia que nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar las narrativas simplistas y a recordar que la verdad, a menudo, es un mosaico complejo y multifacético. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy en esta historia tan particular. Espero de verdad que les haya resultado tan intrigante y reveladora como a mí. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tipo de eventos? ¿Creen que hay suficiente transparencia cuando ocurren este tipo de sucesos? ¿Qué medidas consideran que son esenciales para evitar que estas tragedias se repitan? Déjenme sus pensamientos y reflexiones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos para que más personas descubran estas historias olvidadas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de nuestras próximas investigaciones y exploraciones de lo insólito. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sigan explorando, sigan cuestionando y nunca dejen de buscar la verdad. Un abrazo grande.